Los residentes de una aldea en el noreste de la provincia siria de Al-Hasaka impidieron a una caravana militar estadounidense cruzara por su pueblo. De acuerdo con un informe publicado por la agencia oficial de noticias siria SANA, los habitantes del pueblo de Farrafá, cerca de la ciudad de mayoría kurda, Qamishli, obligaron a una caravana militar a abandonar su territorio, arrojando piedras a los vehículos. El convoy militar de Estados Unidos tuvo que volver a su lugar de origen, agregó el mismo medio. Se trata del tercer incidente de este tipo en un mes, como resultado del hartazgo de los sirios ante la presencia ilegal de las fuerzas estadounidenses en sus territorios. El jueves pasado, la población local de la aldea siria de Abu Qusayb en Al-Hasaka detuvo un convoy militar estadounidense y obligó a las tropas estadounidenses a regresar a su base. Las sanciones estadounidenses contra Irán y Venezuela aumentaron la demanda de petróleo ruso, lo que permitió a los exportadores ganar casi $1.000 millones, informa la agencia Bloomberg. La agencia estima que desde noviembre de 2018 hasta julio de 2019, las compañías petroleras rusas recibieron un ingreso adicional de al menos $905 millones. El director del Departamento de Energía del Instituto de Energía y Finanzas, Alexei Gramov, consultado, consideró las estimaciones de Bloomberg como cercanas a la realidad. Realmente obtuvimos un agradable efecto colateral, teniendo en cuenta que las características físicas y físico-químicas del petróleo ruso son parecidas a la calidad del petróleo proveniente de Irán y Venezuela. En los mercados extranjeros surgió una demanda adicional de petróleo ruso, comentó. El experto también observó que cuando se introdujeron sanciones contra Venezuela, fue Estados Unidos quien aumentó drásticamente las compras de la marca de petróleo rusa Urals. Rusia sigue reduciendo las inversiones en los bonos estadounidenses, que se situaron en $10.848 millones en junio, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según el ente financiero, $5.296 millones corresponden a los bonos a largo plazo y $5.552 millones a papeles con vencimiento a corto plazo. Para comparar, en mayo, el monto total fue de un poco más de $12.000 millones. Como parte del enfoque en la desdolarización, Rusia se centra en otras herramientas financieras como el oro y las inversiones en valores europeos y asiáticos, observó Mikhail Bieleyev, principal experto de la agencia FINEC. El principal requisito para las herramientas es la fiabilidad y en cierta medida la rentabilidad. Nunca se habló mucho sobre el rendimiento de los valores estadounidenses porque dominaba la fiabilidad, pero ahora hay muchas dudas sobre su fiabilidad, comentó Bieleyev. Cualquier inversión en la deuda pública de Estados Unidos es ahora arriesgada debido al aumento de la tasa de refinanciación por la Reserva Federal, señaló a su vez el vicerrector de la Universidad de Finanzas del Gobierno de la Federación de Rusia, Alexei Zubets. Rusia realizó la última inversión máxima en los bonos del Tesoro de Estados Unidos de $176.300 millones en octubre de 2010. Desde abril de 2018, el país ha estado reduciendo constantemente su inversión en valores estadounidenses. Un pequeño periodo de crecimiento en la compra de valores de Estados Unidos se observó solo en septiembre y octubre de 2018. En noviembre de 2018, Moscú comenzó a vender nuevamente los bonos de Estados Unidos y más tarde dejó la lista de los 33 mayores tenedores de la deuda pública estadounidense. Estados Unidos anuncia que ha emitido una orden para incautar el petrolero Grace One, que cargaba crudo iraní y que fue retenido por Reino Unido en Gibraltar. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer este viernes una orden de captura del superpetrolero Grace One, un día después de que el juez de Gibraltar permitiera la liberación del buque detenido. La orden dice que la embarcación y todo el petróleo a bordo están sujetos a confiscación debido a violaciones de la ley internacional de poderes económicos de emergencia y estatutos de fraude bancario. El Departamento de Justicia de Estados Unidos había solicitado el jueves a Gibraltar que mantuviera retenido el superpetrolero Grace One cargado con crudo iraní cuando la justicia de Gibraltar se encaminaba a liberarlo. A pesar de las presiones de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Gibraltar decidió levantar la retención del buque con crudo iraní, asegurando que no hay razón para detener más al Grace One mientras se cree que este barco no infringe las sanciones contra Siria.
El Tribunal Supremo de Gibraltar levanta la retención del petrolero Rizwan que transportaba crudo iraní, pese a la solicitud de Estados Unidos para continuar embargándolo. Las autoridades de Gibraltar liberaron al superpetrolero Rizwan, que fue incautado el 4 de julio bajo sospecha de que estaba enviando 2,1 millones de barriles de petróleo crudo a Siria, en violación a las sanciones de la Unión Europea. El presidente del Tribunal Supremo de Gibraltar, Anthony Dudley, ha explicado que su decisión de dejar libre al carguero reside en que hasta el momento esta corte no ha recibido ninguna solicitud formal de Estados Unidos para seguir reteniendo al Rizwan. Gibraltar ha decidido levantar la orden de retención y permitir que el barco zarpara después de aclararse que su destino final no era ningún puerto de Siria. El embajador de Irán en el Reino Unido, Hamid Beideniyad, ha confirmado la revocación de la retención ilegal del petrolero pese a los intentos de Estados Unidos para que no fuera desbloqueado. Estados Unidos, mediante sus actos desesperados, trató de impedir el levantamiento de la retención del petrolero, pero sufrió un fracaso, dice el embajador iraní en su cuenta de Twitter. Según Beideniyad, se han adoptado todas las medidas técnicas necesarias para la partida del petrolero hacia las aguas internacionales y, por tanto, el buque abandonará, en cuanto sea posible, las aguas de Gibraltar. El diplomático persa ha dejado claro que el petrolero cargado con el crudo iraní ha sido liberado de su detención ilegal después que hubiera unas intensas conversaciones a nivel político, jurídico y técnico con la parte británica. Previamente a que se conociera el dictamen de la Corte, el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de la India, Bellabelli Muralidharan, anunció que cada uno de los 24 tripulantes indios del petrolero Rizwan había recibido el permiso de abandonar el barco al haber obtenido su libertad. Hablé con nuestra embajada en Londres. Han confirmado que las autoridades de Gibraltar han liberado a los 24 indios miembros de la tripulación a bordo del superpetrolero Rizwan y son libres para regresar a la India, ha comentado Muralidharan en un mensaje en Twitter. A pocas horas de ser liberado, Estados Unidos solicitó a Gibraltar seguir reteniendo el petrolero. No obstante, las autoridades de Gibraltar aseguran que no hay razón para retener más al Rizwan cuando creen que este barco no infringe las sanciones contra Siria. Las cumbres de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, y del Grupo BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se celebrarán el año que viene en la ciudad rusa de San Petersburgo, indica un decreto del presidente de Rusia, Vladimir Putin, publicado en la web de Información Legal. En julio pasado, Putin afirmó que era necesario trasladar las cumbres del BRICS y la OCS de la ciudad rusa de Chelyabinsk en los Urales a San Petersburgo debido al aumento del número de participantes en esos eventos. Al mismo tiempo precisó que los otros encuentros en el marco de la presidencia rusa de los BRICS y la OCS se llevarán a cabo en Chelyabinsk. Fundada en el 2001, la OCS está integrada por 8 naciones: China, India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. 4 países, Afganistán, Bielorrusia, Irán y Mongolia, participan en la alianza como observadores, y 6 más, Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Nepal, Sri Lanka y Turquía, poseen el rango de socios de diálogo. El canciller ruso denuncia que la política de Estados Unidos pretende romper la estabilidad estratégica mundial y va en contra de los intereses de todos los países. Ya se puede decir con toda seguridad que Estados Unidos se dirige al colapso de todo el sistema del control de armas que garantiza la estabilidad estratégica internacional, ha destacado este jueves Sergei Lavrov. El ministro de Exteriores ruso ha destacado que Estados Unidos ya se ha retirado del Tratado de Misiles Antibalísticos ABM y del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio INF. Y, a juicio de Lavrov, Washington se prepara para salirse del Tratado START III, Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, y al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Eso es categóricamente inaceptable para la mayoría de los países y contradice la posición que promueve la gran mayoría de los miembros de la ONU. Evitar una carrera armamentista, ha dicho Lavrov. El 3 de agosto, un día después de la salida oficial de los Estados Unidos del Tratado INF, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, puso de manifiesto el interés de Washington
en desplegar nuevas armas convencionales de alcance intermedio en Asia-Pacífico para contrarrestar el ascenso de China en la región. El miércoles, el embajador estadounidense en Moscú, John Cushman, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoya firmemente un acuerdo de control de armas entre Estados Unidos y Rusia, pero subrayó que este debe favorecer los intereses de Washington y responder a los requisitos de la época. Cushman indicó que aún no está claro qué ocurrirá con el tratado entre Rusia y Estados Unidos para limitar los misiles de largo alcance, que expira en 2021, e hizo hincapié en que cuando se firmó ese acuerdo no se tuvo en cuenta a China, ahora un actor político global. De acuerdo con Lavrov, la administración de Trump ha roto los acuerdos de recortes armamentísticos para garantizar que Estados Unidos tenga la libertad para actuar y resolver los problemas de su política militar sin estar limitado por ningún compromiso internacional. Distintos analistas advierten de que el fin de los tratados llevará a una nueva carrera armamentista y consideran que el objetivo de Washington es acumular fuerzas militares en el continente europeo.